y he hecho un ranking con lo que he encontrado de cuáles son los 5 versículos más buscados de la Biblia, ¿vale? Y me gustaría que con la persona que tengas al lado digas el que tú piensas que está entre esos 5, ¿vale? Te doy un minutito, la persona que tienes al lado dile, mira, pues yo creo que entre estos 5 está este. Hermanos de vídeo, ¿estamos o no? Ya has hecho tu apuesta, perdóname la expresión, que no sé cómo decirlo. ¿Has intentado, ya has dicho? Venga, vamos allá. Mira, el quinto versículo más buscado, el quinto que más se ha buscado por internet es el siguiente. Génesis 1:1. ¿Alguien lo había dicho? ¿Nadie? Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En ese orden, ¿eh? Eso es para una predicación, pero no es esta. Vamos allá. El número 4, el más buscado, es... ¿A quién había puesto este? Este sí, a ver. ¿Alguien le había...? Levanta tu mano. ¿Quién había dicho? Seguro que es este, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Otro versículo que podemos predicar mucho, porque ignoramos mucho el contexto. Pero bueno, eso es otra predicación. Vamos allá, equipo de vídeo. ¿Cuál es el tercer versículo más buscado en internet? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas cosas le ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados a ser santos. ¿Quién había dicho ese versículo? ¿Quién le ha dicho el de al lado? Romanos 8:28. ¿Nadie? A ver, J-Lo, ¿cuántos versículos has dicho tú? ¿Los 5? Vamos a ver cuál es el segundo versículo más buscado. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este es el segundo versículo más buscado. Y... calma, vídeo, no me enseñéis el más buscado. ¿Cuál piensas tú que es el versículo más buscado en internet de la Biblia? ¿Cuál falta aquí? ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál crees que es? Salmo 23. ¿Cuál dice, Melo? A ver, vídeo. Literal, muy bien, Melo. Juan 3:16. Juan 3:16, para sorpresa de prácticamente nadie, es el versículo más buscado de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuál es el versículo que viene después? A ver. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y te hago una pregunta. ¿Y cuál es el versículo de antes de Juan 3:16? Porque te has fijado que Juan 3:16 empieza ¿con qué palabra? ¿Por qué? Una frase, un libro, un texto, ¿realmente puede empezar con la palabra ¿por qué? La palabra porque te indica que algo ha sido dicho anteriormente, ¿verdad? Juan 3:14 y 15 dice lo siguiente. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. No sé si te suena el final de este versículo. Acaba muy parecido a lo que acabamos de leer, ¿verdad? De hecho, te lo he puesto aquí las diapositivas para que puedas ver que tiene una estructura muy similar. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. De una manera brillante, Jesús está uniendo
los dos principios de ambos versículos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quizás si te hubiera preguntado, relacióname, ¿qué animales relacionas a Dios, a Jesús o al Espíritu Santo en la Biblia? Probablemente a lo mejor hubieras dicho león de Judá, ¿no? El cordero, la paloma. Quizá para los más estudiosos hubierais dicho el águila o el buey, que son animales que en Apocalipsis se relacionan a Jesús. Pero quizás muy pocos hubiéramos dicho la serpiente. Si te digo qué significa la serpiente, muchos hubiéramos dicho sin dudar que habla de Satanás, aquel que viene a engañarnos. No obstante, Jesús, en ese texto tan conocido de Juan 3, un versículo antes, 2 versículos antes de Juan 3:16 dice, yo soy como la serpiente que fue alzada. La persona que escuchó esta conversación entendió perfectamente a qué se refería. Porque toda esta conversación de Juan 3 es una conversación entre Jesús y Nicodemo, un hombre que en la noche vino a visitar a Jesús, pero vamos a leerlo poco a poco. Fíjate, versículo 1, si quieres puedes encender o abrir tu Biblia en Juan 3, versículo 1, que no lean la Biblia por ti, no dejes que eso pase nunca. Juan 3, versículo 1, dice que había, quien no tenga Biblia, por lo menos se la pondremos por aquí atrás. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue a visitar de noche a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. A Jesús, familia, ya lo conocemos, ya sabemos quién es Jesús. Pero ¿quién es Nicodemo? En el texto ya vemos varias cosas. Dice que había entre los fariseos. Nicodemo es un fariseo, un miembro de una secta judía, secta en el sentido de grupo, un grupo de personas que eran muy estudiosos de la Biblia, muy celosos de guardar la ley y encargados también de enseñarla al pueblo judío. Pero no solo era fariseo, sino que era dirigente de los judíos. No solo formaba parte de un grupo selecto de personas que eran los fariseos, sino que dentro de ese grupo selecto formaba parte dentro de otro grupo selecto que es de entre los dirigentes del pueblo judío. En Juan 7, para quien le guste este tipo de datos, podemos ver cómo él forma parte del Sanedrín de Jerusalén, un órgano de gobierno muy importante. Por tanto, Nicodemo es una persona importante, muy importante en su pueblo, influyente y con mucho conocimiento sobre la ley o lo que hoy llamaríamos la Biblia. Dice el texto que fue de noche a visitar a Jesús. Fue de noche. No sabemos por qué. Es fácil imaginarlo. Forma parte del grupo de los fariseos y del Sanedrín, grupo opositor de todo lo que está haciendo Jesús, grupo que va a conspirar para matar a Jesús. Probablemente buscó el anonimato de la noche para acercarse a Jesús sin tener que exponerse a sí mismo. Pero fíjate cómo se acerca a él. Jesús tuvo conversaciones con muchos fariseos, pero el tono es diferente, porque Nicodemo realmente quiere conocer a ese Jesús. No viene a tentarle, no viene a probarle, porque los fariseos intentaban siempre tentarle y probarle, y por eso lo hacían en público, intentando dejarlo en ridículo. Esta vez, este Nicodemo, este fariseo es diferente, porque va por la noche, y fíjate cómo se acerca, Rabí, le llama maestro. Se acerca a él con cierta educación, con reconocimiento. Rabí, sabemos que eres un maestro, dice sabemos. Como si hablara en nombre de los fariseos, hablan su nombre, pero bueno. Sabemos que eres un maestro y que ha venido de parte de Dios. Él reconoce que delante tiene a un maestro especial, que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Por las señales. Probablemente Nicodemo vio las señales de Jesús y quedó fascinado ante las señales que Jesús hacía y eso le llevó a la conclusión de este hombre es alguien diferente. En esa conversación tenemos la contestación de Jesús también tan famosa que dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Le pegó un hachazo rápido.
tienes que nacer de nuevo. Y empieza a argumentarle qué es lo que significa y acaba su discurso o concluye su discurso más o menos en lo que os acabo de leer. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. ¿Por qué Jesús se compara a una serpiente? Como te digo, Nicodemo lo sabe perfectamente. Es un estudioso de la ley, se sabe la ley de memoria, todo el Antiguo Testamento de memoria, y a ti te cuesta memorizar la lista de la compra, pero él se sabe el Antiguo Testamento de memoria, y cuando Jesús le dice, como la serpiente fue alzada, Nicodemo sabe exactamente que Jesús se está refiriendo a una historia que puedes encontrar y te animo a buscar en el libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, el cuarto libro de la Biblia. Una historia que sucedió en el desierto, ¿vale? Números, capítulo 21, versículo 4. El contexto, mientras lo estás buscando, te lo explico. El pueblo de Israel ha sido liberado por parte de Dios de Egipto, ¿vale? Ya no es esclavo en Egipto. Y está en esos años en el que el pueblo está rodeando, caminando por el desierto. Aarón acaba de morir y un rey llamado Arad acaba de atacar, pero Dios les acaba de librar de dicho ataque. ¿Cuánto duró la alegría? Poco, ¿vale? En el pueblo de Israel las alegrías siempre duran poco. Versículo 4, que espero que ya lo hayas podido encontrar. Dice, los israelitas salieron del monte Hor, que es donde muere Aarón, por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron. Qué novedad. Se impacientaron. Y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajiste vosotros de Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay pan, aquí no hay agua y estamos hartos de esta pésima comida. El pueblo de Israel está cansado de vagar por el desierto, les toca rodear Edom, no pueden cruzarlo, unos capítulos antes has podido ver por qué, y en ese momento paran, se impacientan y empiezan a quejarse. Miran a Dios y miran a su líder, a Moisés, y dice, ¿para qué nos has sacado de Egipto? ¿Acaso te lo hemos pedido? ¿Acaso te hemos pedido que nos saques de Egipto? ¿Para qué? ¿Para morir aquí? Hace 2 semanas, Leo, mi esposa, estuvo aquí predicando sobre el Salmo 121, que empieza con ese versículo también tan conocido. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, que hizo los cielos y la tierra. Aquí tenemos el antisalmo 21. El reverso del Salmo 21 es este momento en el que el pueblo alza los ojos a los montes, pero no para buscar socorro, sino para pedir explicaciones. ¿Qué está pasando contigo, Dios? ¿Para qué me sacaste si estoy metido donde estoy metido? Para eso, haberme dejado donde me encontraste. Decía Leo hace 2 semanas que tú no puedes controlar tus circunstancias, no puedes controlar que el suelo resbale, no puedes controlar que el sol fatigue, no puedes controlar que la luna te dé frío, pero sí puedes controlar lo que el Salmo dice, alzar los ojos a los montes. Tú puedes controlar dónde estás mirando. Y aquí vemos que el pueblo no puede controlar que esté en el desierto, no puede controlar tener hambre, no puede controlar su menú y lo único que controla son sus ojos y sus ojos lo condicionan todo. Alzan los ojos a los montes, pero pidiendo explicaciones. Y esos ojos hacen que lean mal toda la escena. Leen con ingratitud el presente. Esta comida no nos gusta. Son incapaces de ver que están comiendo en un lugar donde no había comida. Están mirando su presente con una tremenda ingratitud. Somos libres, pero eso no lo ven. Y de hecho no ven toda la protección que Dios les está dando. En unos minutos veremos que se dieron cuenta hasta dónde Dios les está protegiendo. Porque que tú no veas a Dios hacer nada no significa que no lo esté haciendo. Pero miran con ingratitud el presente, miran con pesimismo el futuro. Dice, aquí vamos a morir. Me has rescatado para matarme. Muchas gracias por nada. Porque esa ingratitud con la que miran el presente hacen que el futuro parezca peor. Y sobre todo, y esto es algo que nos pasa mucho, miran con deseo el pasado.
lo bien que estábamos en Egipto. Lo que he hecho yo de menos esos látigos ahí en la espalda. Trabajar de sol a sol. No, ¿verdad? Cuando miramos hacia atrás, solo recordamos lo bonito, ¿no? Seguro que cuando yo me muera, Maribel, solo vas a recordar cosas bonitas de mí. ¿Ni tú? Confío en ti. Si te toca a ti presenciar mi funeral, espero que no seas hipócrita o volveré. ¿Verdad? Cuando miramos hacia atrás, estamos en un trabajo, lo hemos pasado 10 años ahí que nos han dado caña, pero el día que te vas es como, ay, me voy. Lo bien que he estado en este despacho, sin aire acondicionado. ¿Verdad? Lo bien que me cae mi jefe. ¿Verdad? Cuando siempre miramos hacia atrás e idealizamos lo que pasaba, ¿no? Qué bien estábamos en Egipto. Pero Dios es un Dios que respeta nuestra voluntad y dice, vale, ¿no me queréis? Me voy. Por eso, versículo 6, el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que les mordieran y muchos israelitas murieron. Yo no voy a estar aquí defendiendo a Dios de si mandó o no mandó serpientes, pero quiero darte un poquito de perspectiva. Si buscas la palabra original que utilizan nosotros traducimos como mandar o enviar, también se traduce como dejar suelto. También podríamos traducir este versículo como, por eso el Señor dejó sueltos las serpientes. Curiosamente, la zona donde estaban visitando, la zona del desierto, es una zona de muchas serpientes. ¿Y sabes cómo se ahuyentan las serpientes? Con fuego. Pero si tú apagas el fuego, las serpientes tienen vía libre para moverse. El pueblo le pidió a Dios que los dejara, que estaban hartos de él, y Dios les dijo, tus deseos son órdenes. Dice Tim Keller, un famoso autor, dice que la tragedia de este mundo es que muchos le van a decir a Dios, muchos le dicen a Dios, no te quiero en mi vida. Y un día Él les mirará en el cielo y les dirá, hágase tu voluntad. Porque Dios es un caballero. Y si tú le dices, fuera de aquí, Él te dirá, hágase tu voluntad. El pueblo de Israel no era consciente hasta qué punto Dios les estaba protegiendo. Solo miraban con ingratitud la comida que Dios les daba, sin ver todo lo que de qué Dios les estaba protegiendo. En el momento en el que Dios no estaba, las serpientes acamparon libremente y se dieron un festín. Porque como te digo, que no veas hacer nada a Dios no significa que Dios no esté haciendo nada. Versículo 7. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti, ruégale al Señor que nos quite esta serpiente. El pueblo se da cuenta de su error, de su torpeza, de su terquedad y corre a pedir perdón a Dios. Y por suerte para ellos y por suerte para nosotros, Dios es rápido en perdonar. Dice el versículo 7, Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente, ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Qué creativo es Dios con sus soluciones. Realmente, Dios podría haber hecho esto, bueno, pues ya está. Pues queréis que las quite, pues vuelvo a protegeros de ellas y salen fuera del campamento. Pero no sé por qué Dios decide esta manera tan creativa, que es alzar una serpiente de bronce, que la va a hacer, bueno, no dice que sea de bronce, dice que sea una serpiente, y Moisés decide hacerla de bronce, que la levanten, y así cada vez que uno fuera mordido, si miraba a la serpiente, no moriría. Puede, y esto ya solo entra en el terreno de la especulación, de que a lo mejor es que precisamente eso es lo que necesita el pueblo, ser consciente de los peligros que hay y ser consciente de que la única salvación es mirando la solución que Dios provee. Gracias a esa serpiente de bronce, el pueblo puede reconocer de una manera tangible que Dios les está protegiendo. La serpiente de bronce creo que tenía un propósito, y es ayudar al pueblo a confiar en Dios. A que a pesar de que hubiera serpientes, si tú alzabas la vista y confiabas en Dios, eso no te haría. Ojo, no te haría daño, no acabaría contigo, porque la mordedura, digo yo que daño hacía, pero esa mordedura no acababa contigo si tú decidías no apartar tu vista de él. La serpiente tenía un propósito, confía en Dios.
Volvamos a Nicodemo. Volvamos a ese Juan 3, al menos en nuestra cabeza. Cuando Nicodemo escuchó decir a Jesús, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna. Nicodemo está rápidamente conectando con esta historia. Es un hombre inteligente, es un hombre de conocimiento y rápidamente lo conecta con su realidad. Y se da cuenta que el pueblo judío está tan perdido como ese pueblo de Israel. Y que el pueblo judío necesita volver a alzar los ojos, volver a mirar a esa serpiente y volver a confiar en Dios. Es una exhortación de parte de Jesús, de nuevo brillante, para alguien que tiene conocimiento bíblico, decirle, no confías en mí. Vuelve a levantar los ojos, vuelve a confiar en mí. Pero ¿sabes qué? Dejemos a Nicodemo y pensemos en nosotros. Cuando escuchas a Jesús decir, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Te está diciendo hoy a ti que no somos diferentes que ese pueblo de Israel ni ese pueblo judío al que representa Nicodemo. Que nuestros pecados y nuestros errores nos condenan a morir como esas serpientes condenaban al pueblo. Y que la única esperanza que tenemos reside en Jesús. De hecho, Jesús dice, así también tiene que ser levantado. No dice, bueno, es una opción. No. Debe ser levantado. El Hijo del Hombre debe ser levantado. Porque si no es levantado, no hay esperanza. Tu pecado, tus errores, tu desconfianza en Dios ha dejado sueltas las serpientes. Pero, qué bonito cuando Dios dice pero, hay una esperanza. Dios no nos abandonó. Y quizá ahora este versículo tiene más peso o puede impactarte hoy un poquito más. Porque de tal manera te amó que ha dado Dios a su Hijo para que todo aquel que sea mordido por una serpiente no se pierda, mas tenga vida eterna si confía en Él. Nicodemo necesitaba escuchar esas palabras aquella noche. Creo que nosotros también las necesitamos escuchar. Pero, no sé si lo sabes, pero la historia de la serpiente de bronce no acaba en Números 21. Nicodemo sabe que la serpiente de bronce tiene una historia más larga y más profunda. ¿La conoces tú? ¿Conoces lo que pasó con esa serpiente? Abre tu Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, porque esa serpiente no acabó con su historia. Y quizá esta historia es menos famosa, pero no por ello menos importante. Pero yo te aseguro que Nicodemo, estoy seguro de ello, también se acordaba de esta historia y sabe que la serpiente tiene una segunda parte que no debe ser olvidada. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Por si no estás acostumbrado a leer texto bíblico, básicamente que en el tiempo en el que Oseas era rey de Israel, se levantó un nuevo rey en Judá llamado Ezequías. Ezequías fue rey de Judá en tiempo de que Oseas era rey de Israel. Dice que tenía 25 años, versículo 2, cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Y esto es importante, versículo 3, Ezequías hizo lo que le agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Aquí tenemos a Ezequías, rey de Judá. Con 25 años sube al trono y, como aquí nos habéis podido leer, estuvo 29 años gobernando y la Biblia dice que fue un buen rey porque hizo cosas muy buenas. ¿Qué cosas hizo? Versículo 4. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. ¿Vale? Eso es lo que hizo. Hizo una serie de reformas porque el pueblo de Judá estaba lleno de idolatría. Ídolos paganos, piedras sagradas o imágenes como la de la diosa Aserá, que eran pequeñas cosas que el pueblo hacía
confiando en otros dioses, ¿no? Esos dioses eran dioses que prometían ayuda con lluvia, que en una cultura de agricultura la lluvia es importante, con la fertilidad, con la salud, con la riqueza, con el amor, con la guerra. Todos esos dioses prometían todas esas cosas si tú les rendías culto. Pero Ezequías derribó con todos esos altares, todas esas piedras, porque cualquier cosa que intenta ocupar el lugar de Dios es un ídolo. Cualquier cosa que quiera ocupar el lugar de Dios, que te reclame su confianza, es un ídolo. Cuando Ezequías destruye todo esto, él está dando a entender, yo confío en Dios. No confío en que en Baal me ayudará, no confío en Aserá, no confío en todas esas cosas. Yo confío en la salud, el amor, la guerra, la fertilidad, las lluvias, todo eso, yo solo se lo confío a Dios, así que voy a destruir todo aquello que me promete cosas que solo Dios puede darme. De hecho, en el versículo 5 deja claro esto. Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. Porque Ezequías destruyó todos los ídolos que pretendían ocupar el lugar de Dios. Y cuando digo todos, son todos. Versículo 4, te animo a que lo vuelvas a leer. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán, que significa bronce y serpiente como unidos en una sola palabra. Ezequías fue un rey valiente y osado. Yo no sé cómo eres tú, yo soy de guardar cosas. A mí me encanta guardar cosas. Cosas que me recuerden a cosas del pasado. Yo aún tengo, aprovechando que no está mi mujer aquí, yo aún tengo la primera botella de mi primera cita con mi esposa, con el que me bebí mi esposa, que en ese momento mi novia, un bitter cash que me bebí, aún la tengo guardado. Soy una persona nostálgica, ¿no? Si tú vas a mi casa, está lleno de cacharros. ¡Wow! Romper la serpiente de bronce. Piénsalo. Es un hito histórico del pueblo de Israel. Y Ezequías la destruyó. Menos mal que Dios deja claro que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque sin eso tú dirías, ese hombre es un hereje. Acaba de romper una reliquia que Dios mismo mandó construir. Un elemento que generó sanidad en el pueblo. Sin ese elemento, el pueblo hubiera muerto en el desierto. Y Ezequías tiene la osadía de romperlo. ¿Por qué? Te lo he leído. Porque los israelitas le quemaban incienso. Porque un ídolo es cualquier cosa que sustituye el lugar de Dios. Cualquier cosa. Y un elemento que Dios había usado para sanar se había convertido en un elemento de idolatría. Y la gente había dejado de confiar en Dios y estaba confiando en la serpiente. Y se acercaban a la serpiente a pedirle salud. No, pueblo. La serpiente nunca te sanó. La serpiente era una manera en la que tú podías ver a Dios obrar, pero solo fue un medio. Si sacas a Dios de la ecuación, cualquier cosa se puede convertir en un ídolo. El pueblo que vivió el episodio de las serpientes entendía lo que era esa serpiente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que las cosas van pasando, las generaciones van pasando, y la siguiente generación no vivió ese episodio. Y acabó idolatrando aquello que fue sanidad para la generación anterior. Porque un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Cualquier cosa. Incluso las cosas buenas del pasado. Cuando Nicodemo escuchó a Jesús decir, como levantó Moisés la serpiente del desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, también estaba recordando esa serpiente que se convirtió en un ídolo.
Y tiene mucho sentido porque, ¿sabes? Nicodemo forma parte de un grupo que se llama los fariseos, en el que tú y yo no tenemos ningún miedo a juzgar, porque son los malos de todas las pelis donde sale Jesús. Pero no eran los malos cuando empezaron, ¿eh? Recuerda que el pueblo fariseo nació con un deseo muy legítimo, porque el pueblo de Israel fue exiliado y perdieron su tierra y perdieron su templo. ¿Y sabes lo que les quedaba? Su ley. Y entonces los fariseos tuvieron una idea. ¿Sabes? Mientras memoricemos la ley, seguiremos siendo el pueblo de Dios. No dejemos que la siguiente generación se olvide de la ley de Dios. Memoricémosla y hagamos que nuestros hijos la memoricen, para que aunque estemos en exilio, aunque nunca volvamos a pisar Jerusalén, nunca nos olvidaremos de lo que Dios hizo por nosotros. Eso es un gran propósito. Y durante 400 años, fielmente los fariseos guardaron la ley. Hasta que la convirtieron en una serpiente de bronce. Y empezaron a confiar más en la ley que en el Dios de la ley. Hasta el punto de que cuando llegó Jesús, fueron incapaces de soltar su serpiente de bronce. Por eso cuando Jesús dice, igual que la serpiente de bronce será alzada, yo soy esa serpiente. Y lo que necesitas es confiar en mí, no en la serpiente. Porque cualquier cosa en la que deja a Dios al margen puede convertirse en un ídolo. Pero ¿qué hay de nosotros, iglesia? Cuando Jesús nos dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, Jesús nos está, yo creo, y con temor lo digo, que creo que nos está exhortando a que necesitamos volver a levantar los ojos y volver a confiar en Dios. Tanto para ser libre de los pecados que han dejado sueltas a las serpientes, como para ser libre de nuestra idolatría. Y necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Habrá en nuestra cultura evangélica serpientes de bronce? Elementos que en el pasado Dios usó para sanar y que hoy son elementos que idolatramos y que sin mala intención en nuestro corazón, pero necesitamos ponernos delante de un espejo, estamos adorándolas, olvidando que solo fueron herramientas en manos de Dios. Todos tenemos claros que hay ídolos en nuestra cultura. El amor, el dinero, la fama, la riqueza, el éxito, la popularidad. Está claro que esos son dioses paganos. Los tenemos fáciles identificados y luchamos contra ellos. Pero este texto me invita a reflexionar si en mi cultura evangélica tenemos serpientes de bronce. De hecho, creo que deberíamos afinar más la pregunta. ¿Puedo identificar en mi vida? ¿En tu vida puedes identificar serpientes de bronce? Cosas que Dios ha usado para sanar, que hoy están ocupando el lugar de Dios. Esta predicación no la escuches con el codo, ¿eh? Eso es trampa, ¿eh? No vale decir, oye, escúchala, que está para ti. Esto es una tentación un poco nuestra, ¿eh? De ojalá el de al lado lo escuche. No, esto es para nosotros. Porque todos tenemos una historia con Dios. O eso espero que muchos tengáis una historia con Dios. ¿Y sabes qué? Dios es tan creativo que a cada uno de nosotros Dios se le ha acercado de manera diferente. Dios me habló a mí diferente a como habló a mis padres o a la generación de mis padres. Y erróneamente podemos quemar incienso ante esas cosas que nos sirvieron para conectar con Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, conecté con Dios con la alabanza, en los campamentos. Mi vida fue cambiada en los campamentos. Pero ¿sabes qué? Los campamentos no cambiaron mi vida. Dios cambió mi vida y usó los campamentos. Pero mal haré yo, y vengo aquí a confesar mi pecado, en quemarle incienso al campamento. En confiar que un campamento es lo que necesita la gente. La gente necesita a Dios. Y en mi caso, Dios usó un campamento.
En mi caso, Dios usó la alabanza. La alabanza como un niño, una alabanza con desorden, la alabanza saltando, brincando, llorando. Así Dios se usó. Pero mal haré yo en imponer eso a las siguientes generaciones. En decir que la clave para conocer a Dios es ir a un campamento y saltar como un loco. Pero es que a lo mejor tú te encontraste a Dios gracias a un predicador y le estás quemando incienso a ese predicador diciendo, este predicador, este es el bueno, Spurgeon, C.S. Lewis, Itiel Arroyo, Dante Gebel, estos son los buenos. Si escuchas esto, no, estos son buenos predicadores, pero Dios es el que habla, no le sigas a ellos. No, estos son los cantantes. Las canciones de antes, esas son las buenas. Esas son las que están ungidas, no las de ahora. Las canciones de antes Dios las usó y tenía un propósito. En una cultura donde la gente no leía la Biblia, los himnos fueron clave. Absolutamente clave, porque tienen un montón de doctrina. En un mundo dominado por el canto gregoriano, Lutero introdujo los himnos. Una música totalmente moderna, diferente, más contextualizada. Quizá tú conociste a Dios en una iglesia grande y piensas que eso es la clave. O la conociste en una iglesia muy pequeñita donde solo erais 30 y piensas que esa es la clave. Quizá tú dices, no, hay que hacer más llamados al altar. Cada predicación, un llamado al altar. Porque así yo me encontré con el Señor. Tantas cosas buenas que Dios hace que pueden convertirse en serpientes de bronce, iglesia. Hay tantas cosas. Si perdemos de vista que Dios ha usado todas y cada una de esas cosas para que nosotros confiemos en Él. Solo en Él. Incluso nuestra relación con la palabra, familia. Si tenemos una relación con la palabra, con el devocional, y Dios no está ahí, y lo hacemos porque estamos venerando la Biblia puede incluso, escucharme bien la línea que estoy cruzando, pero escúchame bien, si la estás leyendo confiando en que esto te va a salvar, no, esto te va a conectar con Dios. No la leas como un ritual que te va a librar de las serpientes. No, esto se lee para conocer a Dios y para confiar más en Dios. No como un medio para sustituir que la voz de Dios pueda hablarte. No sé si me estoy sabiendo explicar, espero que sí, Espíritu Santo, por favor, ayúdame. El pueblo vivió la serpiente de bronce, pero la siguiente generación no. Y heredaron una serpiente de bronce que gloria a Dios por Ezequías, que vino y la rompió, para que la siguiente generación fuera libre de conocer a Dios, sin ningún tipo de idolatría, ni la que venía de fuera, ni la que venía de dentro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ni por las serpientes que nos pinchan en los tobillos, ni por las serpientes de bronce que prometen ocupar el lugar de Dios, sino que tenga vida eterna. Familia, ¿no sabes lo que pasó con Nicodemo? Después de esa conversación, no sé si se fue igual, pero no fue capaz de romper su serpiente de bronce. Siguió con los fariseos, siguió en el Sanedrín. Se le ve ahí defendiendo a Jesús tímidamente en algún momento, en Juan 7, pero le dicen que se calle y se calla. Y no es hasta que Jesús se muere que se da cuenta que ha perdido el tiempo, que todos esos 3 años podía haber estado con Jesús. Y de repente, cuando Jesús ya ha muerto, es cuando él decide salir a la luz y involucrarse en su sepultura. Familia, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Seguiremos aferrados a nuestras serpientes de bronce? Esas cómodas serpientes a las que tanto incienso le hemos quemado, ¿o seremos capaces de reconocer que hay veces que desviamos nuestra atención y confiamos en cosas que no son Jesús? Hagámoslo por nosotros.
hagámoslos por nuestros hijos. Seamos valientes, como lo fue Ezequías. Yo te animo a que tengas un tiempo de oración personal. No entiendo, ayer hablaba con Stephanie de cómo podíamos cerrar esta reunión y solo llegábamos a una conclusión. Esto es una cuestión muy personal. Y te animo no sé, a que utilices un poco el lenguaje que te sea cómodo con Dios. Quizá orar, quizá escribir. Si tienes dudas, yo te digo, escribe. Porque creo que estamos ante una generación que tenemos tantos estímulos a los ojos con tantas pantallas que no nos viene mal parar y escribir. Entonces, pilla tu móvil, pilla tu cuaderno y lanza un poco esta pregunta. ¿Qué serpientes hay en mi vida? ¿Qué pecados están mordiendo mis tobillos y necesito mirar a Jesús para ser salvo? ¿O qué serpientes de bronce hay en mis estanterías que necesitan ser destruidas en el nombre de Jesús? Solo tú puedes contestar esas cosas. Yo te he abierto mi corazón, te he abierto de las serpientes o algunas de las que yo he podido identificar, pero la verdad es que no tienes sentido que conozcas las mías, necesitas conocer las tuyas y volver a confiar en aquel que fue alzado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te animo a tener ese tiempo de oración. Ahora, ese tiempo de escribir, tú y el Señor, tú y el Espíritu Santo, y que Dios nos ayude a obedecer lo que Dios nos ha dicho. Amén.